Polvo eres, y en polvo te has de convertir. La muerte siempre tiene la última palabra, por mucho que intentemos burlarla. Sumidos en el silencio eterno, los muertos parecen inaccesibles, aunque algunos científicos consigan hacerlos hablar. Cuando miro una momia es como si consultara una enciclopedia. A través de la lente de la ciencia moderna, los sepulcros se han convertido en ventanas al pasado. Hoy podemos averiguar detalles íntimos de cómo vivían los antepasados y de cómo morían. Así es como solían hacerlo. La estrangulación y los golpes en la cabeza eran corrientes. Poco a poco, sus retratos surgen de la carne, los huesos y el ADN. Devolverles la vida, eso es lo interesante. Desenterrar el pasado revela las entremezcladas raíces de nuestro árbol genealógico, pero algunos lo ven solo como una profanación. Hay que devolverlos a las sagradas entrañas de la Madre Tierra. Los vivos toman posición para defender a los muertos y se trazan las líneas del conflicto. A decir verdad, los que murieron aquí hace mucho tiempo siguen habitando entre nosotros. Sus vidas se despliegan ante nuestros ojos a partir de frágiles vestigios, y cuando les prestamos atención, pasan a formar parte de todos nosotros. Oigamos entonces la voz de los muertos. Este es el lugar más árido de la Tierra, el desierto de Atacama, en Chile. Pero incluso aquí, la vida consigue prosperar no en las arenas ardientes, sino en los estrechos valles fluviales que atraviesan el desierto, desde los Andes hasta el mar. La ciudad de Arica se encuentra en el punto donde dos ríos vierten sus aguas en el Océano Pacífico. Aquí han vivido innumerables generaciones de pescadores y numerosas familias tienen sus raíces. Con frecuencia, esas raíces salen a la luz cuando se realizan excavaciones. En el árido suelo de la ciudad se han hallado varios enterramientos antiguos, para alegría de los científicos de la universidad local. Pero el antropólogo físico Bernardo Arriaza, que ahora enseña en la Universidad de Nevada, nunca olvidará la visita a unas obras de excavación que la Compañía del Agua estaba realizando. Fue en 1983. Recuerdo que cuando nos llamaron los de la Compañía del Agua era un día apacible y tranquilo. Nos dijeron que habían encontrado algo raro y que nos podría interesar. Recibimos muchas llamadas. Nunca sabes lo que vas a encontrar, pero eso forma parte de la emoción. Jamás sabemos qué puede ser. Aquella vez fue algo bastante extraordinario. Las excavadoras habían dejado al descubierto un centenar de momias. Algunas tenían 7000 años de antigüedad, 2 milenios más que las momias del antiguo Egipto. Máscaras fantasmagóricas ocultaban sus caras. Las pelucas estaban pegadas directamente sobre sus cráneos. Los cuerpos habían sido totalmente reconstruidos, pasta y pintura por fuera, paja y tierra por dentro. Había momias de hombres, mujeres y niños. Se había encontrado incluso un feto momificado de 20 centímetros de longitud. Estas elaboradas momias son obra de la cultura chinchorro. Este pueblo vivió junto a la costa, en sencillas chozas, y no dejó monumentos ni textos escritos, pero a partir de sus huesos y utensilios, Arriaza ha podido reconstruir su estilo de vida. Los chinchorro eran pescadores. Pescaban desde la costa rocosa con anzuelos hechos de conchas.
También recogían almejas, cazaban leones marinos con arpones y tejían unas bonitas bolsas de red para llevar la comida. La ropa y los adornos eran mínimos. Concentraban toda su atención en la momificación de los muertos. ¿Cómo es posible que un pueblo de costumbres tan sencillas tuviera ritos funerarios tan elaborados? Arriaza tiene una teoría. Momificar un muerto supone una gran inversión de trabajo y dedicación. Hasta los fetos resultan fascinantes. ¿Por qué? Porque tienen el pelo largo y la boca abierta. Son una expresión de vida. Para nosotros, los muertos están lejos, se han ido. No queremos verlos con los ojos abiertos porque si los viésemos así nos darían miedo. Queremos verlos completamente muertos. Sin embargo, para los chinchorro, los muertos permanecían entre los vivos. Sus momias, auténticas obras de arte, no estaban destinadas a los sepulcros. Desempeñaban un papel importante en el corazón de la comunidad. La momia era un distinguido emisario que se movía entre este mundo y el otro para comunicarse con los antepasados e interceder ante los dioses. Los vivos agradecían sus servicios con ofrendas y canciones. La momificación contribuía a aliviar la pérdida de un ser querido y fortalecía los lazos entre los vivos. Cerraba la herida que se había abierto en la comunidad. Estos ritos debieron aplacar el miedo terrible a lo que nos aguarda más allá de la muerte, una frontera que hoy sigue siendo tan misteriosa como hace 7000 años. Los ritos funerarios, una de las primeras expresiones de la espiritualidad humana, se celebran desde hace por lo menos 100.000 años. Incluso los neandertales sepultaron a uno de los suyos bajo una alfombra de flores. Todas las culturas del mundo han desarrollado rituales para despedirse de los muertos. Algunas entregan el cadáver a los brazos de la Madre Tierra. Otras contribuyen mediante el fuego a la liberación del alma. En el atestado mundo actual, donde el suelo escasea, la práctica de la incineración es cada vez más frecuente. Hay incluso quien envía sus muertos al espacio. Más o menos por el precio de un entierro convencional, una empresa de Texas se ofrece a enviar al espacio una urna con cenizas, a bordo de un pequeño cohete. Después de orbitar la Tierra durante varios años, las cenizas volverán a caer en la atmósfera y se vaporizarán como una diminuta estrella fugaz. Es un final digno del siglo XXI, pero habría sido impensable en una de las más grandes civilizaciones de la historia. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo debía perdurar para siempre, porque sin él, el muerto no iba a ser capaz de levantarse de la tumba y disfrutar de la vida eterna en el otro mundo. Para impedir la descomposición, los cuerpos se desecaban hasta adquirir la consistencia del cuero. Todos querían ser momificados. Seguramente había un embalsamamiento de segunda clase para los pobres y otro de primera para los ricos. Momificaban incluso animales para que acompañaran a los muertos en su último viaje. Durante 30 siglos se prepararon multitud de momias, pero también se destruyeron muchas otras. Desde el momento en que eran selladas, las pirámides y todos los sepulcros de cierta categoría sufrían un saqueo sistemático por parte de los ladrones de tumbas. Fueran de reyes o de plebeyos, los cuerpos eran maltratados.
La situación empeoró aún más cuando Europa comenzó a interesarse por las momias. Hacia el siglo XII se importaban por toneladas para moler el material y utilizarlo como ingrediente en pociones supuestamente capaces de curarlo todo, desde la jaqueca hasta la impotencia. En 1798, la campaña de Napoleón desató una nueva ola de interés por las momias. Durante los 100 años siguientes, cientos de momias fueron diseccionadas en laboratorios y en elegantes reuniones mundanas. Las reservas parecían inagotables. Las momias servían de fertilizante y combustible baratos. En el siglo XIX era corriente quemarlas para hacer funcionar los trenes de vapor procedentes del Cairo. Nuestra fascinación por las momias se mantuvo incólume hasta bien entrado el siglo XX. ¿Está muerta o vive? ¿Es humana o inhumana? Lo sabrá, lo verá. Sentirá el inenarrable espanto que le pondrá la piel de gallina y le llevará a reprimir un grito de horror. La momia. Actualmente las momias egipcias se tratan con la mayor delicadeza porque la ciencia ya dispone de los instrumentos necesarios para desentrañar sus secretos sin destruirlas. Separad de este lado. A partir de diminutas muestras de tejido y de hueso, los investigadores son capaces de reconstruir aspectos de la vida cotidiana de hace 3000 años. El egiptólogo Bob Breyer, de la Universidad de Long Island, es un especialista en momias. Durante años, el proceso de la momificación ha sido una de sus mayores obsesiones. En general, los egiptólogos solían decir, sabemos perfectamente cómo lo hacían. Extraían el cerebro por la nariz y después los órganos internos. El proceso no es ningún misterio, pero no hay ningún papiro que explique cómo se momifica un ser humano. Los egipcios no dejaron instrucciones escritas. Era un secreto. Probablemente era el secreto de los embalsamadores. En torno al año 450 a.C., el historiador griego Heródoto registró una breve descripción, pero para Breyer no era suficiente. Empecé por representarme el proceso mentalmente, tratando de imaginar exactamente lo que sucedía. Pero finalmente comprendí que la única forma de averiguarlo era hacerlo yo mismo. En 1994, Breyer se dispuso a realizar la primera momificación a la manera egipcia de los últimos 2000 años. Viajó al Cairo para conseguir las sustancias mencionadas por Heródoto, en particular el incienso y la mirra. También iba a necesitar utensilios especiales. Tuvimos que encargar réplicas de todos los útiles que, en nuestra opinión, empleaban los embalsamadores. Por ejemplo, una daga de obsidiana, fabricada por algún artesano del suroeste, conocedor de la técnica. Un orfebre fabricó para nosotros los instrumentos de bronce que usaban los antiguos egipcios. Nunca se había hecho algo así desde la época de Sneferu. Consultando antiguos dibujos, Breyer diseñó una mesa de embalsamamiento para trabajar en el cadáver y drenar los fluidos corporales. Puede que esto sea bueno para los muertos, pero para los vivos es una tortura. En colaboración con su colega Ronald Wade, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, Breyer se dispone a momificar el cadáver de un hombre que ha donado su cuerpo a la ciencia. Nos llevamos unas cuantas sorpresas durante el proceso de momificación. La primera al trabajar con el cerebro. Todos creían que el cerebro se extraía por la nariz, o por lo menos así se describía la técnica en todos los artículos sobre el tema. Lo intentamos, pero no lo conseguimos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los antiguos egipcios insertaban un gancho largo y lo agitaban como si estuviesen batiendo nata. De esa forma reducían el cerebro a un líquido espeso con una consistencia de leche merengada. Después ponían el cadáver cabeza abajo y el cerebro se escurría por la nariz. Así es como lo hacían.
Para extraer los órganos internos, practicaban una incisión con una daga de obsidiana, afilada como un bisturí. Luego cubrían el cuerpo con más de 1 centenar de kilos de natrón, una sal que se encuentra en la naturaleza y que Breyer consiguió en Egipto. Los órganos internos se sometían a un tratamiento especial, por separado. Se suponía que en el plazo de 1 mes el natrón iba a absorber toda la humedad del cadáver. Para Breyer, el suspense resultó casi insoportable. Nos preguntábamos qué aspecto tendría el cadáver, si parecería una momia o si tendríamos que esperar otros 3000 años para que se pareciera a los ejemplares de los museos. Fue increíble. Cuando retiramos el natrón descubrimos que el cadáver se había transformado en una auténtica momia. Como convincente demostración de que estamos hechos principalmente de agua, el cadáver se redujo de los 72 kilos originales a poco más de 20. ¿Qué aceites, Bob? 5 tipos: incienso, mirra, de palma, de loto y de cedro. Son los 5 que he conseguido. Después de untar el cadáver con los aceites que los egipcios consideraban sagrados, Breyer comenzó a envolver la momia. Así, apretado. Para reproducir hasta los más mínimos detalles, utilizó más de 100 metros de vendas de lino, en las que inscribió una serie de encantamientos egipcios. Los órganos internos se depositaron en réplicas de antiguos canopes, fabricados por los estudiantes de la universidad. Lo hemos perfumado y ahora vamos a envolverlo y a colocarlo en el canope. Mucha gente no se da cuenta de que la finalidad de este experimento no es la momia en sí, sino los conocimientos que aporta. Además, el proyecto aún no ha terminado. Todo hace pensar que nuestra momia se conserva perfectamente bien. Lleva más de 2 años a temperatura ambiente y no presenta signos de deterioro. Su estado es estable, por lo que suponemos que lo hemos hecho bien. Se utiliza en estudios de investigación de todo el mundo. Muchos grupos de especialistas que estudian las antiguas momias egipcias nos piden muestras de tejidos, porque esta es la única momia del mundo cuyo proceso de momificación conocemos al detalle. Es la única momia egipcia con un historial clínico completo, por así decirlo. Por lo tanto, es una momia muy importante. Por lo menos en la crónica científica, la momia de Breyer ha alcanzado la inmortalidad, lo cual seguramente habría merecido la aprobación de los antiguos egipcios. La búsqueda de la vida eterna continúa en la actualidad, solo que de una forma diferente. La técnica criónica consiste en congelar el cuerpo en nitrógeno líquido inmediatamente después de la muerte. Los que intentan esta vía confían en que los científicos del futuro sean capaces de devolverles la vida. Pero la triste verdad es que el cuerpo humano, constituido por 2/3 de agua y unas cuantas sustancias químicas básicas, no está hecho para durar. A la intemperie, en un ambiente cálido, un cadáver puede quedar reducido a un simple esqueleto en cuestión de semanas. Bajo tierra o sumergido en el agua, el proceso suele ser un poco más largo. Los huesos pueden durar meses o milenios. Pero en condiciones adecuadas, también la naturaleza es capaz de producir momias. En el noroeste de China, cerca de la legendaria Ruta de la Seda, el movimiento de las arenas del desierto ha sacado a la luz más de 1 centenar de momias desecadas por el calor. Sorprendentemente tienen rasgos caucásicos y datan de entre 2000 y 4000 años. Debieron vivir en la región cientos de años antes de que se abriera la Ruta de la Seda, en torno al año 200 a.C. Durante mucho tiempo, los estudiosos se han preguntado qué podían significar los antiguos textos chinos que hacen referencia a individuos muy altos, de cabellos rubios o rojizos. Las pinturas halladas en algunas cuevas de la zona parecen confirmar la veracidad de los relatos. El descubrimiento de las momias añade una importante pieza al rompecabezas. Su presencia sugiere que ya había mercaderes extranjeros establecidos en China, mucho antes de lo que hasta ahora se creía. Las turberas del norte de Europa han inspirado leyendas como la de la criatura del pantano.
Hace 2000 años, los celtas y otros pueblos emparentados con ellos creían que las turberas eran la entrada al reino de los dioses. Por eso lanzaban ofrendas de oro y plata a esos pantanos y llevaban a cabo otros extraños sacrificios. El agua de las turberas actúa como agente momificador natural porque es muy ácida, tiene muy poco oxígeno y es rica en taninos, sustancias químicas que se emplean para curtir el cuero. Con el paso del tiempo, este fluido transforma la vegetación muerta en turba, un tipo de carbón que durante mucho tiempo se ha empleado como combustible. Su efecto sobre los cadáveres es asombroso. En las turberas se han encontrado más de 1 millar de cuerpos momificados, algunos de 2000 años de antigüedad. Con frecuencia, sus huesos se han disuelto, pero la piel se conserva, transformada en una especie de cuero que produce una increíble impresión de vida. Muchos de estos cuerpos momificados presentan signos de muerte violenta. Han sido degollados, estrangulados o ahorcados. Los investigadores creen que fueron sacrificados a las divinidades de la fertilidad por antiguas comunidades agrícolas. Probablemente los lanzaban al pantano para que el trigo volviera a crecer. Hace más de 2500 años, en los montes Altai de Siberia, vivían los paciriquíes, un pueblo nómada. Se desplazaban a caballo, conduciendo grandes rebaños de ganado por vastos territorios en busca de buenos pastos. Para ellos, el caballo era un símbolo de prestigio y riqueza. Los paciriquíes enterraban a sus muertos en profundas cámaras excavadas en el suelo helado. En 1993, un equipo de arqueólogos ruso abrió una cámara hasta entonces intacta. Lo primero que encontraron fueron los restos de 6 caballos muertos de un golpe en la cabeza, por lo que supusieron que debía de ser la tumba de un hombre importante. El sarcófago estaba completamente sellado por el hielo. Para sorpresa de todos, este contenía los restos de una mujer joven. Los rasgos faciales no se distinguían, pero el cuerpo permanecía intacto. Tatuajes de animales míticos adornan sus manos robustas. ¿Había sido una sacerdotisa? ¿Una guerrera? ¿Una bruja? No sabemos quién era, pero su descubrimiento nos ofreció una nueva imagen de la mujer en aquella antigua cultura. Hace tiempo, en la costa occidental de Groenlandia, una gruta cobijaba una aldea esquimal. Era el hogar de un pueblo llamado Inuit. 500 años atrás ocurrió una desgracia y 8 cadáveres fueron depositados en una cueva seca y protegida. Las causas de las muertes se desconocen, pero estas momias desecadas por congelación, con sus magníficas prendas de piel, figuran entre los hallazgos arqueológicos más espectaculares que se han realizado en la región ártica. También las heladas cumbres de los Andes conservan una crónica del pasado. Hace 500 años, los incas dominaban estas tierras altas y consideraban a las montañas como dioses. Entre sus cimas se conservan indicios de sus ritos sagrados. El antropólogo Johann Reinhardt lleva unos 20 años buscando los lugares sagrados de los incas. En septiembre de 1995, cuando subió por primera vez el monte Ampato, en Perú, lo hizo con una idea diferente. El Ampato siempre ha estado envuelto en un misterio. Muy poca gente lo ha coronado y menos aún han visto lo que hay allí arriba. Cuando decidimos escalarlo, solamente pretendíamos hacer unas fotos de otro volcán cercano que había entrado en actividad. No nos podíamos imaginar que íbamos a encontrar algo tan interesante en la cumbre, básicamente porque la cima del Ampato siempre había estado cubierta de nieve.
La cercana erupción había enviado una lluvia de ceniza sobre el Ampato y gran parte de la nieve se había fundido, incluso a más de 6.000 metros de altitud. Cuando mi ayudante, Miguel Zárate, y yo llegamos a la cima, me detuve a tomar unas notas. Pero Miguel siguió adelante y de pronto me lanzó un silbido y me señaló algo. Me volví para mirar y aunque estaba a unos 12 o 15 metros de distancia, pude ver que había unas plumas asomando en la pendiente. Las plumas adornaban 3 estatuillas incas que habían estado sepultadas y que un desmoronamiento había sacado a la luz. Seguimos investigando ladera abajo y enseguida vimos un bulto tendido en el hielo. Le dije a Miguel que lo recogiera y lo moviera un poco. Y en ese mismo instante nos encontramos mirando la cara de una joven muerta. Momificada por el frío, había sido sacrificada y enterrada en la cumbre de la montaña hace unos 500 años. Cuando se produjo el desmoronamiento, la cara quedó expuesta al sol. El cuerpo, sin embargo, estaba intacto. La piel, los músculos, los huesos, incluso la sangre se había congelado en las venas. Los expertos estiman que tenía entre 12 y 14 años cuando murió. Nunca hasta entonces se había podido observar el elaborado vestido de una mujer inca noble. Probablemente esta momia, apodada la doncella, es la mejor conservada que se ha hallado en América. En mayo de 1996, la doncella fue transportada en avión, aún congelada, a la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Mediante avanzadas técnicas de escáner, fue posible obtener una detallada imagen tridimensional de su cuerpo. Su dentadura perfecta, sus huesos robustos y el buen estado de su musculatura y sus órganos internos hablan por sí solos de la nutrición y la salud de los incas. Fue un espectáculo fantástico para el hombre que la bajó en brazos de la montaña. Johann Reinhardt se enteró poco después del secreto de su muerte, una fatal fractura de 5 centímetros en la base del cráneo. Se ve bastante bien si hacemos girar un poco la imagen, pero ¿de verdad podemos considerar que la hayan matado de un golpe? Sí, sin duda. Así es como solían hacerlo. La estrangulación y los golpes en la cabeza eran medios corrientes en los sacrificios humanos. Es solo que nosotros no lo habíamos visto. La imagen de cuando la llevábamos en brazos entre la nieve y las cenizas del volcán me vuelve continuamente a la cabeza. Ahora, gracias a estos instrumentos modernos, podemos mirar la pantalla y ver los huesos y los órganos. Es sorprendente. Es como devolverle la vida. Para los incas, los sacrificios humanos eran la ofrenda máxima, un acto de gratitud cuando los dioses habían sido generosos o un ruego desesperado para aplacar su cólera. Según los arqueólogos, la doncella del Ampato fue sacrificada durante un largo periodo de erupciones volcánicas. Probablemente el cataclismo tuvo efectos devastadores en la región. Lluvias diarias de ceniza candente, densas humaredas, manantiales envenenados, cosechas perdidas. Un grupo de sacerdotes condujo a la doncella hasta la cumbre del Ampato, en una trabajosa escalada que duró varios días. Sobre los hombros de la joven reposaba el destino de su familia y de su pueblo. Ser la elegida era un gran honor. A cambio de su vida iba a acceder a toda una eternidad de paz y felicidad entre los dioses. Poco después de su muerte, la erupción finalizó y las nieves volvieron a cubrir la cima del Ampato, sepultando a la doncella bajo el hielo durante 5 siglos. Todavía hoy sigue rindiendo un servicio a su pueblo. Nos brinda tanta información que espero poder agradecérselo de alguna manera, fomentando el respeto por la cultura a la que pertenecía. La civilización inca
tal como era hace 500 años. Al otro lado del mundo, una cadena de cumbres nevadas oculta también un mensajero del pasado. Desde el aire, los Alpes parecen infranqueables, pero durante milenios, pastores y mercaderes han atravesado los pasos de estas montañas. La mayoría de los que hoy recorren estos senderos son turistas. Todos los años, millones de visitantes acuden a disfrutar del esplendor alpino de Austria meridional. Otoño de 1991. Una inusual ola de calor funde gran parte de la nieve. El 19 de septiembre, un par de excursionistas se apartan del sendero señalizado, con la esperanza de hallar un atajo. Pero lo que encuentran entre las aguas del deshielo de un glaciar, a más de 3.000 metros de altitud, es algo que les deja sin habla. Tras 4 días de espera impuestos por el mal tiempo, un equipo de forenses austríacos llega al lugar del hallazgo. En los Alpes no son raros estos descubrimientos. A veces se encuentran cadáveres de montañeros que llevan decenios muertos y congelados entre las cumbres. Pero este cadáver está a tanta profundidad que los forenses tienen que pedir prestados un piolet y un palo de esquí a un montañero. Las prendas de cuero que enfundaban el cuerpo son muy extrañas, por no hablar de los curiosos utensilios hallados. Los miembros del equipo llegan a la conclusión de que el cadáver lleva mucho tiempo congelado, por lo que deciden consultar a los expertos de la Universidad de Innsbruck. Todavía equipado con un extraño calzado relleno de paja, el cuerpo pertenece a un hombre de entre 25 y 40 años, reseco y arrugado, pero virtualmente intacto. Los dientes están muy desgastados. En la zona lumbar y en las piernas presenta sencillos tatuajes azules. Junto al cuerpo, 70 objetos. Un carcaj de piel de animal con 14 flechas, una especie de riñonera de cuero, tiras de cuero y una soga de paja, una daga de pedernal y, sobre todo, un hacha con una elaborada hoja de cobre. Por el material y la forma de la hoja del hacha, los arqueólogos deducen que el hombre lleva muerto 4.000 años. No es todo. Muestras de piel, hueso y paja son enviadas a 4 prestigiosos laboratorios europeos para proceder a su datación mediante carbono radioactivo. Los 4 llegan a la conclusión de que el hombre del hielo tiene 5.300 años, lo que lo convierte en la momia congelada más antigua que se ha hallado hasta la fecha. La noticia se difunde casi de inmediato. Los periodistas toman por asalto la Universidad de Innsbruck y un humilde hombre de la edad del cobre se transforma de la noche a la mañana en la estrella de los programas informativos. Pocos descubrimientos arqueológicos han acaparado hasta tal punto los titulares. Apodado Otzi por haber sido hallado en la región de Ötztal, el hombre del hielo es una inagotable fuente de inspiración para los empresarios locales. ¿Quién fue? ¿Cómo murió? Puede que nunca lleguemos a saberlo. Pero su cuerpo y los objetos hallados junto a él ofrecen una valiosa información sobre el estilo de vida de hace más de 5.000 años. El examen de rayos X refleja la dureza de la vida de este hombre. Costillas fracturadas, articulaciones erosionadas, artritis. En su pie izquierdo se observan signos del tipo de congelación que a veces padecen los alpinistas modernos. Con un endoscopio, los científicos extraen una muestra del contenido del estómago y encuentran restos de carne y de cereales, su última comida.
Los pulmones presentan un aspecto sorprendente. Están ennegrecidos por haber pasado largas horas junto a las hogueras, en recintos cerrados y llenos de humo. Adheridos a los restos de sus prendas de cuero, se han hallado granos de trigo primitivo, lo cual permite deducir que había cruzado una comunidad agrícola poco antes de la cosecha. Otro elemento que permitió fijar la fecha aproximada de su muerte fue una baya dendrino congelada hallada junto al cadáver. Se trata de un fruto que madura a comienzos de otoño. En el lugar del hallazgo, que según ha podido comprobarse está dentro de territorio italiano, los investigadores han removido 600 toneladas de nieve. Tras varios días de fundido y filtrado, logran recuperar parte de una capa de paja trenzada. En otro fragmento, correspondiente al borde superior de la capa, se encuentran cabellos caídos de la cabeza del hombre del hielo, después de su muerte. El análisis químico revela que los cabellos estaban recubiertos de partículas de cobre, como las que saturan el aire cerca de los sitios donde se funde este mineral. Nada sorprendente si suponemos que este hombre se ganaba la vida trabajando el cobre. Hasta el último centímetro del cadáver se ha digitalizado mediante la técnica de la tomografía tridimensional. Este modelo virtual permite estudiar el cuerpo en profundidad, sin riesgo de destruir los delicados restos congelados. Y también sirve de inspiración para el artista que de este modo puede reconstruir este viajero del pasado. Por alguna razón tuvo que escalar la montaña, para negociar, por obligación o quizá para huir. Conocía bien el ambiente alpino, pero no prestó atención a los signos de advertencia. Tal vez no tuviera más alternativa que seguir adelante. Continuó subiendo hasta más allá de donde crecen los árboles, privándose así del recurso de hacer una hoguera para combatir el frío. Al abrigo de una roca, depositó sus pertenencias y se dispuso a pasar la noche. Sabía que con el sueño vendría la muerte, pero estaba agotado y no pudo resistir. Su muerte solitaria le privó de los ritos funerarios que le habría dedicado su gente, pero este hombre corriente, congelado mientras se dirigía hacia un lugar desconocido, ha contribuido a escribir un nuevo capítulo sobre la vida cotidiana en la Europa prehistórica. Somerset, suroeste de Inglaterra, es una región de acantilados calcáreos y cañones profundos. Cheddar, de 3.000 habitantes, no solo es conocida por sus quesos, sino también por una sucesión de espectaculares grutas esculpidas por una corriente subterránea. Hace 9.000 años, un grupo de cazadores de la época de las glaciaciones acampó en estas cuevas y dejó a uno de los suyos en esta húmeda oscuridad. Actualmente, una réplica del hombre de Cheddar marca el lugar del hallazgo. Vivió antes de que la agricultura llegara a estas tierras, cuando los bosques eran el reino del oso y el lobo. Al parecer, el hombre de Cheddar murió de un golpe en la cabeza a los 40 años. El suyo es el esqueleto completo más antiguo que se ha hallado en Inglaterra. En 1996, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford analizó un fragmento de diente y consiguió aislar restos de ADN. Una pequeña porción de la identidad genética del hombre de Cheddar había sido revelada. Al enterarse de la noticia, un productor de la emisora local de televisión propuso comprobar si aún vivían en la región descendientes del hombre de Cheddar. El Instituto de Enseñanza Secundaria participó en el proyecto. Se solicitó a los estudiantes que donaran muestras de ADN.
¿Por qué son rechazados estos dos? El profesor de historia Adrian Target, natural de la región de Somerset, se ofreció para coordinar a los voluntarios. Solo hacía falta raspar ligeramente la mucosa del interior de la mejilla para recoger las células necesarias. Para que las muestras totalizaran 20, Target también se ofreció a participar. Los análisis se llevaron a cabo en la Universidad de Oxford. Los resultados estuvieron listos en unas semanas. Según los datos que tenemos, hay una correspondencia idéntica, lo cual significa que uno de ellos tiene un antepasado común en la línea materna. Ahora veamos a quién corresponde esta muestra. Vamos a ver. El 12. ¿El 12? El viernes por la tarde, los voluntarios se reúnen para conocer los resultados. Seguramente estaréis ansiosos por saber quién es, ¿verdad? ¿Quién de vosotros es pariente del hombre de las cavernas hallado en Cheddar? ¿Os gustaría saberlo? Probablemente muchísima gente en todo el mundo estará interesada en saber que al cabo de 9000 años, ese hombre hallado en una cueva tiene un pariente vivo entre vosotros. ¿Seréis capaces de soportar las ruedas de prensa y los viajes a California y a todas partes? ¿Sí? Entonces os diré quién es. Es Adrian Target. Gracias, muchas gracias. Este hombre es el pariente más cercano del hombre de Cheddar. Estoy anonadado. ¿Qué le parece la noticia? Estoy un poco sorprendido. Estaba a punto de decir, espero no ser yo. Adrian, ¿cuál fue su primera reacción cuando le dijeron que estaba directamente emparentado con un hombre de las cavernas de hace 9000 años? Me llevé una sorpresa enorme, pero enseguida me di cuenta de que había sido por eso que me habían puesto justo delante de la cámara. El estudio del ADN muerto se está convirtiendo en un poderoso instrumento para sacar a la luz parentescos perdidos en la noche de los tiempos. Con esta técnica es posible reconstruir los intercambios genéticos entre poblaciones de la antigüedad o trazar los lazos familiares entre miembros de viejas dinastías. Gracias al ADN, este hombre puede jactarse de que su estirpe es la más antigua documentada hasta ahora. Pero para Adrian Target, este pequeño episodio significa algo más. Básicamente, todo esto tiene que ver con nuestras raíces y nuestros lazos familiares. Creo que, en el fondo, la mayoría de las personas queremos saber más acerca de nosotros y de nuestros antepasados. El propósito de la arqueología es comprender nuestro pasado. Gran parte de lo que sabemos acerca de los pueblos del pasado procede de las excavaciones realizadas en sus tumbas. Es una labor que contribuye a arrojar luz sobre las raíces mismas de la humanidad, pero que al mismo tiempo perturba los lugares sagrados de ciertas culturas antiguas. En los últimos años, la recogida y manipulación de restos humanos se ha convertido en objeto de controversia a medida que pueblos autóctonos de diversas regiones del mundo comienzan a exigir respeto por sus antepasados. El conflicto es especialmente tenso en América del Norte. Durante el último siglo se han abierto innumerables tumbas de indios. Los museos y universidades de Estados Unidos albergan actualmente los restos de más de 300.000 indígenas. En 1927, este milenario cementerio de Illinois fue abierto al público y el Museo de Dixon Mounds inició su próspera andadura. Pero en los años 80, varios ciudadanos de origen indio hicieron pública su oposición a que los esqueletos fueran expuestos. Ya en los años 90 comenzaron a organizarse actos de protesta a las puertas del museo. En nuestra tierra. Por lo que este movimiento, el movimiento de los indios americanos, es ante todo espiritual.
Para el activista Vernon Bellecourt, de la tribu Ojibwa, y para muchos otros, la exposición de restos humanos era indignante. Seguimos practicando nuestra espiritualidad. Tenemos nuestra lengua, nuestros cantos sagrados, y muchos de los que seguimos las enseñanzas tradicionales de nuestros abuelos nos indignamos cuando vemos profanados los lugares donde están enterrados nuestros ancestros, cuando vemos que los restos de nuestros antepasados están expuestos a la vista de los visitantes, convertidos en atracción turística. Por eso hemos decidido pasar a la acción. En 1991, Bellecourt y otros 4 activistas fueron sacados a la fuerza del museo cuando intentaban volver a enterrar los esqueletos. Un año después, las autoridades del museo clausuraron la exposición y sepultaron todos los restos. En cumplimiento de una ley aprobada en 1990, las instituciones que reciben subvenciones federales han comenzado a devolver los restos indios a sus respectivas tribus. Las poblaciones autóctonas de Australia, Nueva Zelanda, África y otros lugares empiezan a reclamar políticas similares. A lo largo del tiempo y el espacio, las voces de los muertos todavía llegan hasta nosotros, a veces de la forma más sorprendente. En 1991, una ama de casa británica compró un libro en un mercado de antigüedades, cerca de su hogar, en Bromsgrove. Desde pequeña, Elizabeth Knight sentía fascinación por la cultura de los indios americanos. En el libro leyó la biografía escrita en los años 20 del jefe indio Long Wolf, que viajó a Londres y nunca regresó a su tierra. Esta fue la historia del jefe Long Wolf. Se dice que Long Wolf fue un curtido guerrero Sioux que participó en la batalla de Little Big Horn. Según los documentos, fue uno de los prisioneros de guerra indios que el gobierno de Estados Unidos puso en libertad condicional bajo la custodia de Buffalo Bill. En 1892, el espectáculo circense de Buffalo Bill inició una gira por Europa. Long Wolf, de 59 años, era el miembro más viejo de la compañía. En Londres, la mismísima reina Victoria aplaudió la función, pero para entonces Long Wolf ya había contraído una neumonía. En el lecho de muerte le rogó a su esposa que llevara su cadáver a la tierra de sus antepasados. Sin embargo, el 13 de junio fue sepultado bajo el signo del lobo, en el cementerio londinense de Brompton. Su esposa y su hijo regresaron a América y su tumba cayó en el olvido. El último deseo de Long Wolf emocionó profundamente a Elizabeth. Haría un par de semanas que había comprado el libro. Varias veces lo guardé en la estantería y otras tantas volví a sacarlo. Finalmente le dije a mi marido, voy a tener que hacer algo al respecto, porque no puedo pensar en otra cosa. En el cementerio de Brompton hay unas 35.000 lápidas. El 1 de mayo de 1992, Elizabeth recorrió los pasillos una y otra vez hasta que encontró la erosionada tumba del lobo. Prometí que intentaría ayudarle, que intentaría encontrar a su familia, porque sabía que de lo contrario su espíritu seguiría errante para siempre. Al otro lado del mundo, en Tempe, Arizona, Long Wolf no había sido olvidado. John Blackfeather, mecánico jubilado, nació y creció en Dakota del Sur, cerca de Wounded Knee. John sabía que su bisabuelo estaba enterrado en Londres, pero desconocía en qué lugar. He oído hablar de Long Wolf desde que tenía 5 años. Mi madre siempre decía que teníamos que encontrarlo, pero lo cierto es que no sabíamos por dónde empezar. Era como buscar una aguja en un pajar.
En 1992, la esposa de John leyó en un periódico un artículo que lo cambió todo. La carta de Elizabeth Knight marcó el comienzo de 4 años de planificación y recolección de fondos. Deberías escribirle una carta para ver si... Siempre supe que algún día volvería a esta tierra. Lo que nunca imaginé es que participase personalmente en la operación 100 años después de su muerte, pero así fue. El 25 de septiembre de 1997, la familia de Blackfeather viajó a Londres en busca de los restos de su bisabuelo. No es un día triste para nosotros. Para él será como regresar a casa, cuando lo llevemos de vuelta a Dakota del Sur. Elizabeth Knight tuvo la satisfacción de ver cumplida su promesa. Es un momento de liberación, de satisfacción, de alegría. Ha sido el día más extraordinario de mi vida. Y estoy segura de que el espíritu de Lone Wolf estaba allí. Desde el 28 de septiembre de 1997, los restos de Lone Wolf reposan en un pequeño cementerio de Wolf Creek, Dakota del Sur. Sus descendientes interpretan un antiguo rito, expresión del amor que perdura más allá de la muerte. Probablemente esto, más que ningún otro rasgo, es la característica que nos hace humanos. Nos apoyamos en los que estuvieron aquí antes que nosotros, seguimos sus huellas, vivimos sobre sus tumbas. Cada vez que mencionamos sus nombres u honramos sus memorias, les devolvemos en cierto modo la vida. Ser recordado, nada más. Puede que este sea el único secreto de la inmortalidad.